Estamos por terminar ya el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, y pues Dios nuevamente sigue siendo insistente, Dios sigue siendo claro en lo que realmente está demandando hoy en Agua de Vida. En el capítulo 27 del libro de Deuteronomio vamos a ver una parte importante respecto al pacto palestino. Acuérdate que en el Antiguo Testamento hay varios pactos: edénico, adámico, mosaico, el pacto con Abraham, y hoy estamos bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús. Entonces, aquí lo importante es que en este pacto palestino Dios demandaba justamente la obediencia de su pueblo y traía también una consecuencia si no se cumplía justamente este pacto. Si tú ves en el capítulo 28 de Deuteronomio, habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios ha sido enfático en que tu vida esté llena de obediencia. Para eso fuiste escogido, para eso fuiste elegido, para que seas obediente a los mandatos de Dios. Si eres una persona religiosa, no vas a entender justamente este mensaje, porque vas a hacer siempre lo que tú quieres. Pero si eres una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo y eres una persona regenerada, te va a llevar justamente el nuevo nacimiento a la obediencia a Cristo. Y no es una obediencia parcial, tiene que ser una obediencia total en tu vida. La palabra pacto significa promesa entre dos partes. La palabra pacto significa promesa entre dos partes para realizar ciertas acciones. Eso significa la palabra pacto. Y en los términos del pacto palestino, lo que Dios determinó en este pacto palestino, en el capítulo 27 al 30, dice: si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo. Y vamos a ver que en el capítulo 30 de Deuteronomio, capítulo 3 al versículo 4, si quieres acompañarme por favor, Deuteronomio capítulo 30, versículo 3 y 4 dice: entonces Jehová hará volver a tu cautividad, a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Aquí quiere decir que al final de cuentas, ¿qué hizo Israel? Desobedeció a Dios. Y eso le costó justamente que la primera generación, la que sale de Egipto, no llegara a la tierra prometida. No llegara a la tierra prometida. Dios ha dejado a conocer su voluntad revelada. Y la voluntad revelada de Dios está justamente impresa en este libro. Si tú quieres conocer su voluntad, tan solo dale tiempo para estudiar, para meditar, para leer su palabra, y vas a encontrar justamente ahí su voluntad. Si regresamos nuevamente al capítulo 27 de Deuteronomio, vamos a leer desde el versículo 1, y mira lo que dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios de tus padres te ha dicho. Versículo 4: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. O sea, los israelitas, una vez que entren en la tierra
debían levantar justamente estas piedras como señal de promesa de parte de Dios, pero había un compromiso de parte de Dios, había un pacto de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, y Israel tenía que cumplir justamente ese pacto de obediencia. Justamente es lo mismo. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para que seamos qué? Obedientes. Y Dios había dicho justamente que sus palabras iban a estar permanentes, iban a estar colocadas en piedras. ¿Para qué? Pues simplemente pensemos, Moisés al final no era una persona eterna, tenía que cumplir un ciclo de vida. Entonces cuando él ya no predicara justamente la palabra de Dios, tenía que estar la palabra de Dios ahí impresa eternamente hasta el día de hoy. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer cuando seamos glorificados? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos con Cristo? ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Escucharlo a Él. Va a seguir enseñándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque tendrá grandes cosas que seguir enseñándonos, aún siendo ya glorificados con Él. Y así como fue María, que se sentó a los pies de Cristo y comenzó a escuchar sus enseñanzas, así debe ser nosotros como ese corazón dispuesto a estarlo escuchando. Aquí el problema de muchos es que no preparas tu corazón. Muchos no preparan su corazón. Y no preparan este corazón, ¿por qué? Pues por rebeldía, por necedad. Ya no le puedo llamar por ignorancia, porque tú ya sabes dónde está la luz. Tú ya conoces quién es la verdad. Si tú no preparas tu corazón, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, si tú no preparas tu corazón a partir de hoy, cuando sales por esta puerta, vas a llegar aquí a dormirte, vas a llegar aquí a platicar, vas a agarrar tu teléfono o vas a estar queriendo como escuchar, pero tu mente va a estar completamente distraída. O con la simple actitud de no querer obedecer a Dios. Vamos a ver 4 aspectos de la enseñanza, que es importante, porque Dios puso su voluntad impresa. Y Dios puso su voluntad impresa para enseñarnos, para que nosotros tengamos un recordatorio de su voluntad y lo pongamos por obra. Es lo que realmente para eso es. Entonces, el primer aspecto de la enseñanza es la palabra de Dios es impercedera. La palabra de Dios es impercedera. ¿Qué significa, pastor? Significa que no perece. Significa que es una palabra viva, eternamente, porque es la palabra de Dios. Si tú me acompañas, ponle una marca a Deuteronomio, porque vamos a rezar seguramente ahí. Vamos a la primera carta de Pedro. Recuerda que tienes que traer tu Biblia, tu cuaderno, tu pluma, para que medites más adelante en la noche, en la tarde, en la semana, la palabra que Dios te está hoy hablando. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, vean lo que dice aquí justamente el apóstol Pedro. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces quiere decir que el primer aspecto de la enseñanza de la palabra de Dios es una palabra impercedera, que no perece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta cualidad la podemos ver justamente en Deuteronomio capítulo 27. Moisés ordenó que se escribiera en piedras, porque tenía que permanecer ahí la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue impresa y permanece para siempre. Ahora aquí
hay algo importante. ¿Dónde dónde puso hoy su palabra? Sí, efectivamente, aquí está. ¿Dónde más Dios puso justamente su palabra? Vamos a Hebreos, capítulo 10. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Nuevamente habla Dios de compromiso. Este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿O dónde debería estar? ¿Dónde debería estar la palabra de Dios? En nuestros corazones. La pregunta es, ¿cómo es que la palabra de Dios llega a tu corazón? ¿En qué momento la palabra de Dios queda impresa en tu corazón? Cuando comiences a memorizarla. Entonces quiere decir que la palabra de Dios debe de memorizarse. No lo dice la Biblia, pero cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, no dice que sacó el pergamino, o no dice que sacó parte de la ley para leerlo, no dice. Lo que menciona la Biblia dice que Cristo dijo, escrito está. Y quiero pensar que Cristo en ese momento sacó de su corazón la palabra impresa de su corazón y de su mente para poder entonces contrarrestar el ataque del enemigo. Aquí yo te preguntaría, yo te retaría, si realmente hoy tienes los versículos correctos cuando tú te encuentras en situaciones precisas y específicas, para que tú entonces hables la palabra perfecta que va a servirte como arma, como espada ante las acechanzas del enemigo. Él no habló la palabra por hablarla. Cristo fue específico. La tentación fue específica. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque sabía que tenía 40 días y 40 noches Cristo de no haber probado alimento. Y yo pregunto, si tenemos un par de días o hasta un día de comer, ¿cómo te pones? 40 días y 40 noches, no sé si lo lleguemos a lograr, pero al final de cuentas sabía justamente cuál era la debilidad de Cristo ante los ojos de Satanás. Y le dijo claramente, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Cristo? ¿Las convirtió en pan? ¿Qué hizo Cristo? Se quedó pensando así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, ayúdame. No. Lo que Cristo tomó justamente la palabra que estaba ¿dónde? En su corazón. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento no es el alimento material, mi alimento es un alimento espiritual. Entonces yo te reto, yo te desafío esta mañana que tú te estés alimentando todos los días, de día y de noche, de día y de noche, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice la palabra. ¿Qué está sucediendo el día de hoy en la iglesia? Y hablo de iglesia como cuerpo de Cristo, no específicamente en Agua de Vida, pero también en Agua de Vida. ¿Qué está sucediendo? Que la gente que se supone que es un discípulo de Cristo no está leyendo, no está meditando, no se está memorizando la palabra. Y están al merced del enemigo. Y por eso viene el enemigo y los zarandea y los hace como quiere, porque no tienen cómo defenderse. El domingo pasado hablamos de las armas poderosas. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Estamos más habituados a sacar nuestras armas carnales que las armas poderosas de Dios.
Y no creo que sea por ignorancia. Más bien yo pienso que es por desobediencia. No quieres obedecer a Dios y quieres hacer tu propia voluntad. Entonces, si Moisés había ordenado que colocaran la palabra de Dios impresas en piedras, hoy justamente lo acabamos de leer, Dios ya puso el mandamiento: y pondré en ellos mi palabra en su corazón y en su mente. Yo necesito que mi corazón sea transformado. Yo necesito que mi corazón sea limpio a los ojos de Dios. Yo necesito que mi corazón sea benigno, bueno, recto, porque es parte de las características de la buena tierra. Porque a través de la palabra Dios me limpia mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo no conozco mi corazón. Tú tampoco conoces tu corazón. Porque dice, ¿quién lo conocerá? El profeta dice, ¿quién lo conocerá? O sea, quiere decir que nadie conoce nuestro corazón, ni tú mismo conoces. El único que puede conocer tu corazón es Dios. Y no solamente es engañoso, sino perverso. Por eso necesitamos alimentar nuestro corazón, llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y que quede justamente ahí impresa. Y yo de verdad te reto, tu vida va a tener un cambio completamente distinto si tú realmente comienzas a memorizarte la palabra de Dios. Si te das cuenta, bueno, vamos al Evangelio de Juan. Yo llevarlos a esta reflexión. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos al versículo 5. Vamos al versículo 5. Voy a leerlo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que tú entiendas este versículo tienes que leer el contexto. Tienes que leer el contexto. Primeramente dice, yo soy el árbol y tú eres la rama. El que permanece en mí, está haciendo una metáfora a Cristo justamente de la enseñanza entre Él como árbol y tú como la rama. Cuando tú vas a un bosque, cuando tú vas a un huerto, tú ves árboles y los árboles tienen ramas. Cuando tú ves una rama desprendida del tallo o del árbol, esa rama está ¿qué? Seca, quiere decir que muerta. ¿Por qué? Porque ya no tiene la savia que les daba vida justamente del árbol. ¿Ven la metáfora? Entonces quiere decir que si yo soy la rama en Cristo como árbol, yo no puedo separarme de Él en ningún momento. Porque dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que está unido a mí, el que está vinculado a mí, el que está pegado a mí, dice la palabra, este lleva mucho fruto. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cómo yo le demuestro a Dios que estoy pegado a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo yo demuestro que estoy unido o vinculado a Cristo? ¿Por qué lo digo? Si alguien me pregunta, ¿estás unido a Cristo? Sí, ¿ya con eso basta? No, yo tengo que demostrar que realmente estoy unido a Cristo. ¿Cómo demostramos que estamos unidos a Cristo? Si tú me acompañas nuevamente aquí mismo en el versículo 3, versículo 3 del mismo capítulo 15 de Juan, dice, ya vosotros estáis limpios
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde está la palabra que Cristo ya habló? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está toda la palabra. Pero dice en Hebreos, yo ya escribí mi pacto, yo ya puse mi palabra, yo ya puse mis mandatos. ¿Dónde? En el corazón de ellos y en su mente. Porque separados de mi palabra, nada podréis hacer. Mucha gente vive en frustración porque siente que no avanza, siente que no está creciendo. Y el problema no está en la palabra, el problema está en su corazón, que sigue siendo desobediente o incrédulo o necio o rebelde. Entonces, es importante que la palabra esté impresa en nuestro corazón, porque va a estar cambiando mi corazón, va a estar limpiando mi corazón, y mi corazón va a estar completamente limpio a los ojos ¿de quién? De Dios. Cuando dice, fíjense, cuando dice, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ver desde el versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo voy a leer o lo voy a parafrasear para que quede más entendible este versículo. Pues aunque andamos en el mundo, no luchamos según el mundo. Versículo 4, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando preso, esa es la palabra cautivo, llevando preso todo pensamiento, ¿a dónde? ¿A dónde? A la obediencia. ¿De quién? De Cristo. Todo pensamiento. Si mi mente está llena de la palabra de Dios, va a ser más fácil que yo obedezca. Pero si tú estás alimentando tu mente con tus pasiones, tus delitos, con tus pecados, tú no vas a llegar a obedecer a Dios nunca. Y dudaríamos realmente que hay en ti salvación. La salvación, lo que va a producir en tu vida, además de la regeneración, es la renovación de mente. Transformados por medio de nuestra renovación, para que podáis comprobéis cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Si no cambia tu forma de pensar, no cambia tu forma de vida. Para que pueda cambiar tu manera de pensar, tiene que ser a través de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es lo que dice Jesús. Entonces, la primera característica que estamos viendo es que la palabra de Dios es imperecedera, no perece. Segundo aspecto, la palabra de Dios también debe ser inteligible. La palabra de Dios también debe de ser inteligible. ¿Qué significa? Ponle a un ladito, entendida. La palabra de Dios tiene que ser entendida. Regresamos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Cómo tenían que haber sido escritas? Claramente, claramente. Aquí es muy importante. ¿Tú puedes prepararte para un discurso? ¿Tú puedes prepararte para una conferencia? ¿Puedes prepararte para que tú puedas mostrar cómo va tu proyecto en la empresa
ante el director, ante el gerente, ante tu jefe, tú te preparas para que tu presentación sea lo más clara posible. Si te equivocas o cambiaste algunos datos, sí, seguramente te van a llamar la atención, pero no es irrelevante. Pero si tú estás dispuesto a enseñar la palabra de Dios, entonces ahí las cosas cambian completamente, son completamente distintas y la medida es completamente distinta. ¿Dónde lo dice? En la primera carta a Timoteo, perdón, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Tú te tienes que presentar como obrero ante Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien el mensaje del Evangelio. Aquí voy a poner una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a alguien a Cristo? ¿Cuántos corazones has llevado a los pies de Cristo en lo que va de este año? 1, 2, 5, ninguno. Para vergüenza lo digo, porque si tú no estás justamente preparado para tú predicar el Evangelio, la pregunta es, ¿para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para pasar de noche? Es triste que mucha gente tiene más de 5 años y no sabe justamente usar la palabra. Y tú fuiste llamado para servirle al Señor. Pero no seas neófito. O sea, tienes que entender que tú tienes que conocer a Cristo a través de su palabra. Si vas a hablar de Cristo, conócelo a Él. Hay gente que tiene mucho tiempo en la palabra y no sabe exactamente qué es el Evangelio. ¿Dónde están justamente los pasajes que hablan de la vida, de la obra de Cristo? Si vamos realmente a hablar la palabra de Dios, tenemos que prepararnos. Y es una preparación constante y permanente. Nunca dejas de conocer a Dios, nunca dejas de prepararte. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay jubilaciones, no hay pensionados, hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Entonces, este pasaje tiene que estar subrayado, tiene que estar marcado, y este pasaje te marca tu vida. Eres un cristiano y debes ser conocedor de la palabra. Además, tendría que ser un privilegio el que Dios te permita hablar de Él. Tendría que ser un privilegio que me siento privilegiado, me siento en honor ante el Señor que me permite hablar de Él. Amén. Dios demanda que se exponga la palabra y además hay una obligación de hacerlo. Estamos obligados como hijos de Él de hablar de Él. Y simplemente por agradecimiento por lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero principalmente que sepan usar la palabra de Dios. Tercer aspecto, la palabra de Dios es confiable. ¿Quién lo cree? La palabra de Dios es confiable. Vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 19.
dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Tu Biblia es la palabra profética y además es segura, confiable, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dijimos hace 8 días que ese lucero, que dice aquí la palabra, y el lucero de la mañana que salga en vuestros corazones se refiere a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Anótalo, por favor, te lo voy a preguntar. Versículo 20, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no es una interpretación humana, la Biblia es una interpretación divina, porque fue una inspiración ¿de quién? De Dios. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dije 2, ¿verdad? Primero, que están todos distraídos, ¿ok? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, perdón, oren por el pastor. Bueno, qué bueno que están atentos, qué bueno que están atentos. Y veía que no lo encontraban, ¿y dónde? ¿Y qué dice acá? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es 100% confiable, segura. ¿Dónde más dice eso? Vamos a Hebreos. Creo que los que ya sabían dónde se encontraban dijeron, el pastor se equivocó porque está acá, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ponle una rayita, una flechita eficaz, ponle poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa, tiene poder. No solamente comunica vida, también comunica poder. Si yo quiero cambiar mis malos hábitos de vida, es a través de la palabra. Si yo quiero perfeccionarme como padre, o como esposo, como hijo, me tengo que ir a la palabra, porque la palabra tiene poder. Si yo quiero perfeccionarme en santidad, yo leo la palabra, la medito, la escudriño, la entiendo, la memorizo y la aplico en mi vida. Ay, ¿cómo hablan? ¿Vinieron a hablar o a escuchar la palabra? Me distraen. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo necesito discernir lo que estoy pensando. Yo necesito no solamente llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También tengo que discernir. Y también tengo que conocer cuáles son las intenciones de mi corazón, porque seguramente me van a llevar a un momento peligroso en mi vida. Y yo no quiero eso. Como esposo, como padre, como empleado, como gerente, como hijo, puedo tomar decisiones equivocadas porque me estoy dejando llevar por mi engañoso corazón. Y yo necesito justamente saber cuáles son las intenciones de mi corazón. Pero ¿cómo se logra? A través de la palabra que es viva y eficaz. Siguiente aspecto, la palabra de Dios es obligatoria. La palabra de Dios es obligatoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Cuál sería lo contrario? ¿Cuál sería lo contrario de ese versículo? A ver, vamos a Josué 1:8. Vamos a Josué 1:8, por favor. ¿Qué es lo que dice justamente la palabra? Josué 1:8 dice, nunca se apartará, ¿qué? La Biblia de ti. Nunca se apartará la Biblia de ti, sino que de día y de noche vas a meditar en ella. Para que memorices y obedezcas. Estoy parafraseando. Todo lo que en ella está, ¿qué? Es escrito. Y entonces, aquí viene la promesa de parte de Dios. Y entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Ahora, fíjense, ¿por qué hay cristianos que la están pasando mal? O sea, ¿por qué hay gente que conoce de la palabra, conoce de la luz, conoce de la verdad y la está pasando mal? Porque esto es una promesa a la inversa. No te va a ir bien si no estás hoy meditando mi palabra, si no la estás escudriñando, si no la estás memorizando y si no estás obedeciendo. No te va a ir bien. Si de plano tú lees este versículo y no produce una acción positiva en tu vida, ¿qué mensaje le estás mandando a Dios? Que no te interesa lo que Dios opine, lo que Dios diga, lo que Dios mande. Y eso es muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque esto va a llegar no solamente a tu vida, sino a la primera, segunda, tercera y cuarta generación en tu vida. Mucha gente está orando por sus hijos. Yo estoy orando por mis hijos y anhelo que mis hijos te entreguen plenamente a Cristo. Pero no sirve mi oración si mi vida no está siendo congruente con lo que Dios está demandando que yo obedezca. Qué fácil es, Señor, te encargo a mis hijos que realmente sean salvos. Entonces Jesús te va a preguntar, ¿y tú? ¿Cuándo me vas a pedir ser salvo? ¿Cuándo me vas a demostrar que realmente yo soy importante en tu vida? ¿Cómo demostramos que amamos a Cristo? ¿Cómo lo demostramos eso? ¿Porque se lo digo? ¿Te amo, Señor? ¿Hasta el infinito y más allá? ¿Te amo con todo mi corazón? ¿Es como demostramos el amor de Cristo? No. Él dejó establecido cómo tiene que ser amado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuando uno le dice a Cristo, te amo, tiene que haber una acción, una fe en acción. Porque dice Jesús, apacienta a mis corderos. Si tú me amas, quiero que pongas en acción esa fe. No solamente que me digas, sí, Señor, te amo. Y te le tiene que quedar bien claro a Pedro a qué se refería justamente Jesús en esas tres preguntas, porque fueron tres respuestas diferentes. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas o pastorea a mis ovejas. Ya no fueron corderitos solamente, sino a las ovejas. Y las tenía que pastorear. Y tercera vez le pregunta nuevamente Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón. Entonces apacienta mis ovejas. Fe en acción. Cada vez que Jesús te pregunte, ¿me amas? No le digas sí. ¿Cómo estás demostrando ese amor? Porque lo que Él puso, si me amáis, guardad. Y la palabra guardad en el griego significa obedecer. Si me amáis, obedece mis mandamientos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, ahí lo dice claramente. Juan 14, 15, ahí lo dice, solo anótalo. No puedes estar diciendo que amas a Jesús sin no poner tu fe en acción. La palabra de Dios es obligatoria. Salmos, capítulo 1.
Salmos capítulo 1. Versículo 1. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Solamente es el varón? No, también es la mujer. Aunque no lo diga, está implícito en el mensaje. Claro que en esos tiempos quien salía fuera, quien se sentaba con los ancianos de la ciudad, era el varón. La mujer tenía que administrar, tenía que cuidar, tenía que darle dirección a la instrucción del esposo en casa, tenía que preparar la comida. Pero en nuestros días, hoy también esto aplica para las mujeres, porque también las mujeres de repente se sientan, ¿no?, en consejo de malos. O tú te conviertes en una consejera o consejero de malos. Empiezas a hablar mal del pastor y estás contaminando tu iglesia, estás hablando mal del líder o del servidor y estás contaminando tu iglesia. Y dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su encanto, su gozo, su alegría. Y en su ley, ¿qué dice ahí? Medita, reflexiona, piensa, escudriña, de día y de noche. Esa es justamente un aspecto, la palabra es obligatoria, que tú realmente hoy te sientas obligado en buscarla, en estarte alimentando de día y de noche. Si no lo haces de esa manera, dice Jesús: separados de mí, separados de mi palabra, nada podéis hacer. La obediencia es la máxima prioridad de Dios en la vida de un creyente. El distintivo de un creyente verdadero es la obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el adulto su camino? ¿Con qué limpiará el varón su camino? ¿Con guardar qué? La palabra guardar significa obedecer su palabra. Dios está hablando a la iglesia, tiene ya tiempo hablando que tiene que ser una iglesia obediente. No sea que entres en una situación de ira de Dios, de juicio de Dios, entonces Dios te hable de manera distinta por haber hecho omisión de su palabra. Si regresamos nuevamente a Deuteronomio, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que yo te ordeno hoy. Qué tan importante que la palabra se haga vida en tu vida. Cuando Cristo oró al Padre por su iglesia, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es lo que dijo Jesús. Oró justamente al Padre por que nosotros fuéramos santificados a través de su palabra. A través de su palabra. Pero es una palabra ¿qué? Oída. No tan solo leída. También hay que escuchar la palabra. Termino con esto. Hay 3 marcas distintivas de todo cristiano, de toda oveja. Hay 3 marcas distintivas. Si tú eres oveja, no cabrito, el cabrito no obedece. El cabrito desobedece, la oveja obedece. La oveja es fiel, es mansa, es humilde. Pero hay 3 aspectos distintivos o 3 marcas en la oveja de Cristo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27.
Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Está hablando Jesús y está hablando justamente de sus ovejas, de sus ovejas. Y si tú te consideras oveja de Cristo, tienes que tener estas tres marcas. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí están las tres marcas. Primera marca, han aprendido las ovejas de Cristo a escuchar su voz, a oír su voz. Están atentas. La gente que está distraída, la gente que solamente vino a murmurar, a platicar, a dormirse, no creo que sean ovejas de Cristo. Porque tú tienes que honrar, aprender a honrar al Señor a través de estar atento a su palabra. Aquí dice entonces, tres marcas distintivas de toda oveja de Cristo es, primeramente, oyen. Segundo, yo las conozco, dice Jesús. Quiere decir que intiman con Jesús. Tienen intimidad con Jesús. Cuando alguien tiene intimidad con Cristo, produce frutos. Mucho fruto en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, misericordia, fidelidad, perdón. Siguiente y último aspecto de la marca es la obediencia. Obediencia. Me siguen. Tú no puedes decir que sigues a Cristo si no lo obedeces. Yo espero realmente que hoy Dios haya hablado a tu corazón. Dios le está hablando agua de vida. Y los que somos miembros activos de agua de vida, estamos llevando por obra justamente esto porque sabemos que si no obedecemos nos va a ir mal. Muy mal, porque ya Dios lo dijo. El servicio comienza a las 9, 9:05, no 15, 20, 9:30. Es a las 9 comienza el servicio. La alabanza no es un colchón de llegar tarde, la alabanza es para que tú prepares tu corazón para escuchar la palabra. Y algo tan insignificante, la puntualidad es honra para el Señor. El no ser puntual es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vean cuántas sillas vacías hay. La maldad se irá multiplicando y el amor de muchos, esto es. Espero que realmente tú lo entiendas y que no te dejes engañar por el enemigo. Haz que ese amor ferviente a Dios crezca, se haga más profundo, se haga más formal en tu vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestro corazón y nuevamente, Señor, estás ordenando que seamos obedientes a ti. Que realmente a través de tu palabra demostremos cuánto te amamos, cuánto estamos comprometidos, cuánto estamos dispuestos a hacer las cosas que a ti estás hoy ordenando. Tú has hecho un pacto, Señor, un pacto eterno a través de Cristo, Señor, a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz. Nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Nos has limpiado de toda maldad y nos has hecho caminar contigo. Señor, yo oro, Señor, por esta tu iglesia, Agua de Vida. Oro porque tú sigas obrando en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, en cada adolescente, en cada niño. Que tú te sigas manifestando con poder, Señor, y que entendamos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha apatía, de desánimo, de desaliento. Señor, quita todos los espíritus que no nos van a ayudar a crecer y pone en nosotros un espíritu enseñable, un espíritu de obediencia, un espíritu de fidelidad, de mansedumbre, un espíritu de poder, de amor, dominio propio, Señor. Derrama, Señor, de tu vida, de tu amor, derrama, Señor, de tu misericordia. Sé que hay corazones que están hoy esforzándose por obedecerte,
porque quieren tener un cambio en su vida y que hoy su familia logre ver ese cambio genuino, verdadero. Que no sea por una semana, que no sea por un mes, que no sea por un año, que sea realmente siempre ese cambio para bien y que sea ejemplo para muchos corazones que no te conocen. Gracias, Señor, por tu mensaje, gracias por tu palabra, porque viene a inyectarme, Señor, desafío, retos. Me inquieta, Señor, el saber que tus ojos están puestos en mí. Me inquieta saber que tú me acompañas en todo tiempo. Y me inquieta saber que si hoy hago las cosas mal, tú estás ahí presente, dando testimonio de mi infidelidad. Padre mío, yo te ruego que en tu misericordia sacudas los corazones, mi Dios, que no nos permitamos estar dormidos, porque el león está como león, porque el enemigo está como león rugiente, esperando en qué momento devorarnos, lastimarnos, robarnos, destruirnos. Sed sobrios y velad, es lo que dice la palabra, sed sobrios, que estemos hoy controlados por tu Espíritu y que estemos realmente despiertos, velando en todo tiempo por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia, que esté yo velando por ellos. Te lo suplico, te lo ruego, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.